haber aspectos que sí les voy a tener que repetir, aspectos que quizás no sean tan importantes, pero que simplemente les voy a comentar como si fuera una especie, como siempre les digo, de cuentito. Y un detalle importante, por si acaso, compañeros, todos los que están postulando a las Fuerzas Armadas, específicamente al Ejército, en los prospectos siempre está presente la Primera, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Siempre, en ninguno de los prospectos desde el año pasado, anteaño pasado, hace varios años, se ha perdido ese tema. Tanto para la Policía Boliviana también se ha desarrollado ese tema que es muy importante. Listo, ahora sí, vamos a comenzar. Anótense el título, yo sé que muchos ya están colocando el título. La Primera Guerra Mundial. Vamos con las fechas del inicio y finalización de la Primera Guerra Mundial. Anótense, 28 de julio de 1914. Les vuelvo a repetir, 28 de julio, con la L de lunes por si acaso, julio del año 1914 ha comenzado entonces la Primera Guerra Mundial y termina el 11 de noviembre. 11 de noviembre, fíjense, 11 de noviembre, hace referencia al mismo mes, es decir, es un 11 de noviembre cuando lo vemos enumerado, enero, febrero, marzo, abril, noviembre es el mes número 11, entonces de ahí se van a acordar, 11 del 11 del año 1918. 1918. Más o menos alrededor de 4 años de guerra ha sido entonces este aspecto de la Primera Guerra Mundial. Como siempre les indico, nada raro que les van a preguntar sobre este aspecto porque estamos, muchos dicen, en el desarrollo de una tercera guerra mundial posiblemente, entonces nada raro que les van a preguntar sobre eso, ¿ya? Anótense como un primer subtítulo, antecedentes. Vamos a ver por qué motivos ha comenzado la Primera Guerra Mundial. Hay un aspecto que sobresale, muchos ya deben saber, el asesinato de un personaje, de un archiduque, pero no solamente esa va a ser el motivo por el cual va a comenzar la Primera Guerra Mundial. Listo, una vez colocado antecedentes, vamos con el primer antecedente. Número 1, ¿pueden enumerar ustedes? Un primer antecedente acerca de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con el nombre. ¿Cuál era el nombre de la Primera Guerra Mundial? Anótense, la Gran Guerra. Así se llamaba, la Gran Guerra. Es decir, nadie tenía la intención de colocar Primera Guerra Mundial pensando que posiblemente iba a haber otro conflicto igual al que se ha vivido en el año 1914 al 18. Entonces, el título de los textos de historia para ese momento era simplemente La Gran Guerra. Anótense, para el año 1930, año 1930, le han colocado el título de Guerra Mundial. Entonces, fíjense, ha pasado muchos años desde 1918-19 para adelante. Recién en el año 1930 le colocan el título en textos de historia como Guerra Mundial. Si no me equivoco, ha sido un texto alemán, un historiador alemán que le ha colocado por primera vez este nombrecito de Guerra Mundial. ¿Por qué se llama Guerra Mundial? Porque han ingresado justamente a este conflicto no solamente Europa, va a estar Estados Unidos, América, está África, las colonias de Europa, está Asia incluso. Entonces es justamente una guerra mundial. Siguiente aspecto, ¿cuándo le colocan la Primera Guerra Mundial? No hay un dato específico, pero se puede sobreentender es cuando comenzó o cuando terminó, si quieren ustedes, la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla entonces la Segunda Guerra Mundial y recién ahí las personas, los historiadores, van a colocarle el nombre de Primera Guerra Mundial, sabiendo que ha habido un segundo conflicto tan fuerte que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Listo, ahí está. Esos son los 3 nombrecitos entonces que se ha tenido. El primero, me han dicho en algún momento algunos compañeros, ha entrado en el examen. ¿Cómo se llama la Primera Guerra Mundial? De origen se llamaba la Gran Guerra, les vuelvo a repetir. Ahora, entre paréntesis me van a anotar 2 nombres más, ¿ya?
que no hacen referencia sino simplemente tal vez a Europa o específicamente tal vez a Alemania, ¿ya? Le han colocado la guerra del 14, haciendo referencia al año de 1914. La guerra del 14, anótense. Y otro aspecto interesante, el segundo dato, la guerra del Kaiser. Kaiser con cada kilo, por si acaso. La guerra del Kaiser. ¿Qué es la guerra del Kaiser en este caso? Seguimos hablando de del mismo conflicto, pero ¿quién es el Kaiser? El Kaiser es el emperador de Alemania, Guillermo II, que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, el título que él tenía era el Kaiser. De ahí que se tiene el nombrecito de guerra del Kaiser. Listo, ese es el primer aspecto que quiero que puntualicen, no se olviden. Vamos con el número 2. Ahora sí, vámonos al contexto histórico de lo que va a suceder en la Primera Guerra Mundial. Número 2, coloquen, segundo antecedente importante, anótense los años que les voy a dictar, año 1908 al año 1909. Entonces, alrededor de un añito nada más esto ha pasado. 1908, 1909. Y al ladito le colocan lo siguiente, la crisis Bosnia. La crisis Bosnia. Ahí está. Les voy comentando entonces este tema de la crisis Bosnia. Por lo que están viendo ahí en la pantalla también dice, se sobreentiende ya con la explicación, la ocupación del Imperio Austrohúngaro sobre Bosnia. Más concreto, a ver, les voy comentando. Primeramente, el imperio que nos interesa destacar en la Primera Guerra Mundial, o uno de los imperios, es ese que están leyendo ahí justamente, Imperio Austrohúngaro. Fíjense en la imagen, van a poder observar en color naranja o más o menos café bajito, si quieren ustedes, dice Austria. Y en el otro tono que está cerquita a Austria, justamente en letras grandes dice Hungría. Ambos países habían tenido distintos tipos de extensiones territoriales y los dos se habían unido, en un solo imperio. Por eso es que tiene el nombre del Imperio Austrohúngaro. Son dos países, dos estados, pero que al final se han fusionado, por decir de alguna manera, y se han convertido en el Imperio Austria-Hungría. Este imperio lo que ha desarrollado, véanse ahí la imagen, en color verde dice Bosnia. El Imperio Austrohúngaro lo que había hecho es ocupar, tomar el territorio de Bosnia. Anótense eso. El Imperio Austrohúngaro tomó entonces, ocupó la región llamada Bosnia. Es otro país si quieren ustedes, Bosnia. Ahora sí, les voy comentando un poquito más en detalle. Todo va a comenzar a modo de descansito, les voy explicando. Todo va a comenzar cuando un país llamado Bulgaria, a ver, un momentito. Este detallito, ahora sí, les vuelvo a repetir. El Imperio Austrohúngaro va a tratar de tomar Bosnia y el sector que va a ocupar justamente había sido un sector que estaba unido, como están viendo ahí al ladito en la fotografía, a Serbia y a otros países que están muy cerca del lugar. Montenegro, está también de alguna manera ahí Grecia, aunque no va a ser parte de la cultura, va a estar Rumania, va a estar Bulgaria y va a estar otros países. Lo interesante del asunto está en que Bosnia y Serbia tenían una idea en común, en algún momento volverse una especie de imperio o una especie de región, un estado, si quieren ustedes, que en algún momento iba a llamarse la Gran Yugoslavia. Yugoslavia va a ser formada, pero esto va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, lamentablemente Bosnia y Serbia están desunidos, tienen casi el mismo tipo de cultura, pero están desunidos en dos estados. Y el Imperio Austrohúngaro lo que va a hacer es simplemente tomar Bosnia. Va a haber muchos países que van a estar en contra de esto,
¿A quiénes me refiero? A Rusia, el Imperio Otomano, va a estar Gran Bretaña, va a estar Italia, va a estar Serbia, va a estar Montenegro, el Imperio Alemán va a estar metido en el asunto y Francia. Todos estos países van a discutir contra el Imperio Austrohúngaro, van a debatir políticamente y hasta que se ha desarrollado un nuevo tratado llamado el Tratado de Berlín, en el cual lamentablemente ninguno de los países ha podido aceptar o rechazar la toma del Imperio Austrohúngaro. Cuando se desarrolla esto, lamentablemente, simplemente el Imperio Austrohúngaro va a tomar de hecho Bosnia. Se esperaba las respuestas de cada uno de estos personajes, de estos países, y principalmente del Imperio Ruso. Se creía que el Imperio Ruso tal vez iba a posibilitar la idea de que Bosnia sea independiente y no pueda tomarlo el Imperio Austrohúngaro. Pero al final de cuentas, después de tantas conversaciones, pues Rusia acepta que Bosnia sea parte del Imperio Austrohúngaro. Ahí tenía que haber comenzado posiblemente un conflicto bélico, pero simplemente se saltó. Es decir, se ha firmado un tratado en el año 1909, por eso es que les decía, de 1908 a 1909. Anótense incluso la fecha específica, les voy a dictar, del Tratado de Berlín. 7 de abril al 19 de mayo. Ahí está, les comento. 7 de abril al 19 de mayo del año 1909. 7 de abril al 19 de mayo de 1909 se firma entonces el Tratado de Berlín. Esto que ha comenzado simplemente con una ocupación del imperio a la fuerza, al final se ha legitimado y pues todos los países están de acuerdo, Gran Bretaña, Francia, el imperio alemán, todos están de acuerdo, aunque en algunos casos no hayan querido, pero al final de cuentas se ha legitimado y es legal la toma de Bosnia. ¿A qué país no le agrada esto? Es el tercer motivo importante, anótense. Tercer motivo. El país que no va a estar de acuerdo con esta toma de Bosnia es Serbia. Ahí justamente están viendo en la fotografía. En la imagen, en la parte al ladito de Bosnia-Herzegovina, hemos dicho, está Serbia. Ese país, Serbia, tenía la idea de unir justamente los territorios en una gran Serbia, si quieren ustedes. Como les dije, el nombre era la Gran Yugoslavia, pero tenían la intención de unirlo en un solo estado. Por lo menos era su aspiración. Como no ha conseguido hacer esto porque se ha firmado un tratado, ¿qué es lo que nació en Serbia? Ahí está en la imagen, anótense, nació en Serbia movimientos nacionalistas. Ahora, ¿en qué consiste este término de movimientos nacionalistas? Los movimientos nacionalistas tienen que ver con la idea de justamente amar su país, amar su patria, tratar de unificar, como ya habíamos dicho, Serbia y Bosnia en un solo estado. Es decir, hacer todo lo posible, todo lo que puedan, para la unificación de este sueño llamado Yugoslavia o lo que dijimos también, Gran Serbia. Lo negativo de este punto, aparte de haber nacido simplemente movimientos políticos llamados nacionalistas, ha sido que se ha creado también a la par, casi sin querer, grupos terroristas. Anótense ese detalle, compañeros. Se han entonces creado, al igual que grupos nacionalistas, también grupos terroristas. Ustedes ya dijimos, sabemos qué significa un grupo terrorista, entonces sobre ese aspecto importante ha aparecido en Bosnia y en Serbia. Específicamente los atentados terroristas van a ser en Bosnia. ¿Por qué? Porque simplemente, como están viendo ahí la imagen, todo el imperio ha tomado Bosnia, pues en Bosnia las personas están en desacuerdo con el imperio, no quieren ser parte, y eso justamente por apoyo de Serbia. Entonces van a colocar coches bomba, van a tratar de asesinar personas, distintos tipos de atentados terroristas en Bosnia. Así nos vamos al
Cuarto punto. Anótense, número 4. Ha habido dos conflictos importantes en el año 1912 primeramente. Anótense. En el cuarto punto, anótense entonces, 1912, Primera Guerra Balcánica. Así se llama. Primera Guerra Balcánica. Ahora, ¿en qué consiste la Primera Guerra Balcánica? Por si acaso no dice volcánica, es balcánica, con B alta y la A seguiditos, ¿ya? Balcánica. Los Balcanes es una región que está en Europa, cerquita de lo que es Grecia, cerquita de lo que es Bulgaria, Rumanía, Serbia. En ese sector que están observando, justamente ahí se ha desarrollado el conflicto. Como están viendo ahí donde dice Bulgaria en la parte abajito, dice Imperio Otomano. Entonces, ¿cuál había sido el conflicto? Ya esto se los narro a modo de cuentito otra vez, a modo de descanso. Los países en conflicto en ese momento van a ser Serbia, que están viendo ustedes, Bulgaria, Grecia, que está un poquito más abajo en el mapa, abajito de Serbia, Montenegro, que están viéndolo también ahí. Rusia ha apoyado estos países que les he mencionado, Bulgaria, Serbia, Montenegro, contra el Imperio Otomano. Ahí, en muy pequeñito que están viendo al lado derecho de su pantalla, en la parte sur, en la parte baja, Imperio Otomano, ese es Turquía, lo que hoy conocemos con el nombre de Turquía. Antes se conocía con el nombre del Imperio Otomano. Este Imperio Otomano entonces había tenido territorio cerquita de Bulgaria. Lo que han hecho estos países, Serbia, Montenegro, Bulgaria, con apoyo de Rusia, es pelear contra el Imperio Otomano y derrotarlo. Entonces ahí ya tienen la idea. En la Primera Guerra Balcánica, pues, perdió el Imperio Otomano. Ese territorio es lo que ha perdido. El Imperio Otomano, vamos a ver más adelante, es gigantesco, pero ese pequeño sectorcito donde está Bulgaria, eso es lo que había perdido como territorio. Número 2, es decir, eso es 1912. Anótense otra fecha. 1913, la Segunda Guerra Balcánica. Otra vez, 1913, la Segunda Guerra Balcánica. Ahí Turquía ya no se va a meter directamente, por lo menos el Imperio Otomano está vencido, está derrotado, ha perdido ese territorio. Lo que va a hacer es que Bulgaria, que están viendo ahí en el mapa, Bulgaria va a comenzar una guerra contra los demás países, es decir, contra Serbia, contra Montenegro, contra Grecia, contra todos esos países que eran en algún momento aliados, se van a enfrentar estos países contra Bulgaria. ¿Por qué? Porque Bulgaria, como están viendo ahí su territorio, ahí al ladito está el Imperio Otomano. Entonces, Bulgaria quería ocupar los territorios de lo que antiguamente era el Imperio Otomano. Les vuelvo a repetir, el sectorcito en color naranja que están viendo en la parte inferior de su pantalla, ese sector lo quería tomar Bulgaria después de terminar la Primera Guerra Balcánica. Serbia no lo quería dejar simplemente, no quería entregarlo, Grecia tampoco, entonces al final se ha hecho un conflicto contra estos países. Al final de cuentas, lamentablemente, pues ese sector va a ser de Bulgaria, primer detalle, y en ese mismo año 1913, pues, por distintos tipos de tratados, se va a crear un nuevo país en el sector de Montenegro, como están viendo ustedes, ahí donde dice Montenegro y Serbia, hay un pequeño país que van a ser Albania. Es otro conflicto que va a tener en el mismo año 1913. A eso se le denomina la Segunda Guerra Balcánica. Bulgaria ocupó los territorios de Turquía, o de lo que era el Imperio Otomano, y también va a haber tratados que van a hacer crear un nuevo país que se va a llamar Albania. Listo. ¿Cómo se conoce todo este embrollo que ha habido desde 1912 a 1913? Pueden resumirlo en una pequeña frase. Europa es un polvorín.
Eso lo van a escuchar en varios documentales o en textos de historia o en textos tal vez digitales. Van a encontrar ese término, compañeros. Europa es un polvorín. ¿Qué significa la palabra polvorín? Donde se guarda la pólvora. Y ustedes saben que cuando está guardada la pólvora, solo falta una chispa para que encienda y explote todo. Eso es lo que estaba pasando en Europa en ese tiempo. Después de los conflictos de 1908-1909, 1912, la Primera Guerra Balcánica, 1913, la Segunda Guerra Balcánica. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento puede comenzar una guerra en Europa. Y así va a ser en el año 1914, como ya todos sabemos, va a comenzar una guerra. Todos han creído que iba a ser simplemente una guerra más de Europa. Si nosotros buscamos la historia de Europa, vamos a poder encontrar que en realidad ha habido muchos conflictos bélicos. Los europeos son muy, muy aguerridos en su historia. Y entonces todos creyeron que iba a ser una guerra más la que se iba a vivir en el año 1914. Pero no va a ser así, como ustedes ya saben, una guerra tremenda. Número 5, anótense, 5 como 5 o quinto antecedente. Hasta aquí les hago recuerdo un poquito de los 4 antecedentes anteriores. Número 1, el nombre de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Número 2, hemos dicho, 1908 a 1909, la crisis Bosnia. El Imperio Otomano tomó Bosnia. Número 3, grupos nacionalistas. Han nacido grupos nacionalistas y también grupos terroristas, hemos dicho. Número 4, la Primera y la Segunda Guerra Balcánica. Europa es un polvorín. El 5, anótense, sistema de alianzas. Sistema de alianzas. Ahora, cuando hablamos de del sistema de alianzas, anótense ahí al ladito, engloba a todas las potencias importantes en Europa. Les vuelvo a repetir la idea. Engloba a todas las potencias de Europa. Ahorita les voy a comentar un detallito específico de algunos personajes. A modo de pequeño descanso otra vez, les cuento algo. Hace muchos años atrás, así a modo de cuento les cuento, les narro, hace muchos años atrás, antes de que sea 1900, en 1870-71 se habían enfrentado Alemania contra Francia. Los alemanes habían vencido a los franceses en esa guerra entre esos dos países y habían tomado a Alemania 2 regiones que se llamaba Alsacia y Lorena. No se olviden, los alemanes habían derrotado a los franceses. Simplemente ténganlo en mente. En el caso de Francia, para 1892, estamos recién entrando a 1900, fíjense, 1892 terminando el siglo anterior, Francia, por haberse peleado con Alemania, pues está tratando de hacer alianzas políticas con otros países. En ese año lo va a hacer con Rusia. En 1904 lo va a hacer con Gran Bretaña, es decir, sus amigos más fieles de Francia va a ser Rusia y Gran Bretaña. ¿Cómo se llama esto? Anótense, ahora sí anótense. 1907 nace la Triple Entente. 1907 nace la Triple Entente, o llamada también de esta manera, Entente Cordiale. Triple Entente o Entente Cordiale. Triple Entente, ¿a quién está haciendo referencia? A los 3 países que les he mencionado y lo van a notar, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Ahorita vamos a volver a repetir nuevamente, pero ahí ya lo tienen, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Eso es la Triple Entente. Ahora sí, vamos a algo más específico. Cuando hablamos del sistema de alianzas de las potencias europeas, vamos a hablar de 3 personajes importantes. Y quiero que me vayan anotando ahí, al ladito de cada país, el nombre del personaje. Anótense, Alemania, 2 puntos. Alemania. ¿Quién es el emperador en Alemania? Porque Alemania es un imperio. Guillermo II.
Ahí está. Alemania. Guillermo II. Ahorita les voy a contar algo de este personaje. Segunda potencia europea, Rusia. En el caso de Rusia, anótense ahí al ladito lo que ya hemos mencionado clases atrás. El zar Nicolás II. El zar Nicolás II. Y tercero, Gran Bretaña. Gran Bretaña. En el caso de Gran Bretaña, nótense el personaje, se llama Jorge V. Jorge V. Ahora, estos tres personajes son, en algún caso, primos hermanos. En algún caso, el sistema de alianzas tiene que ver con estos tres personajes que son familiares de alguna manera. Específicamente, ¿a qué me refiero cuando decimos familiares? Anótense, los tres son familiares de la reina Victoria de Gran Bretaña. Anótense. De alguna u otra manera, ahorita les voy a especificar, de alguna u otra manera son familiares de la reina Victoria de Gran Bretaña. Listo. ¿Qué tiene que ver con el caso de la reina Victoria? Les voy comentando. En el caso de Alemania, por ejemplo, de Guillermo II, ¿qué relación tiene con la reina Victoria? Es, anótense, nieto mayor, es decir, nieto mayor de la reina Victoria. Nieto mayor de la reina Victoria. En el caso de el zar Nicolás II, anótense, el zar Nicolás había estado casado con Alejandra, así se llama su esposa, o así se llamó su esposa, Alejandra. Dos puntos seguidos ahí al ladito me colocan. ¿Quién había sido Alejandra? La nieta favorita de la reina Victoria. Ahí está. Nieta favorita de la reina Victoria. Fíjense el tipo de relaciones que tienen ellos. Y finalmente, el personaje Jorge V de Gran Bretaña, que es del mismo país de la reina Victoria. Nieto de la reina Victoria. Listo. Nieto de la reina Victoria. Es decir, la reina Victoria ha sido una de las líderes de Gran Bretaña, lamentablemente falleció. Si no me equivoco, para el año 1905 más o menos falleció. Y la idea era en que este sistema de alianzas iba a perdurar porque los tres personajes que son líderes de tres potencias europeas, pues son familiares. Todos creían, por lo menos la reina Victoria en vida pensaba, que estaba consolidada en parte la paz en Europa. Entre primos, hermanos, están casados con una de las nietas de la reina Victoria, entonces hay una posibilidad de relaciones buenísimas entre estos tres personajes. Pero fíjense, les vuelvo a repetir, está Alemania, está Rusia y Gran Bretaña. Pero fíjense el detalle, lo que les hice anotar hace momentos atrás. Hay una triple entente llamada triple entente. Está Francia, está Rusia y Gran Bretaña, no está Alemania. ¿Qué quiere decir? Que Guillermo II, el alemán, pues va a estar peleado con Rusia, como ya les había dicho, en la Revolución Rusa. Se va a pelear contra el zar Nicolás II. Aunque hayan sido familiares, lamentablemente el problema va a continuar como si fueran estados separados sin ningún tipo de relación familiar. Listo. Ese es el quinto punto acerca de el antecedente del sistema de alianzas. Vamos a ir mencionando con calmita, compañeros, no se van a perder. Vamos con el sexto punto, el más importante, el que muchos ya conocen porque seguramente han visto un documental sobre la Primera Guerra Mundial. 28 de junio del año 1914, anótense. 28 de junio con N de niño, no L, N de niño,
28 de junio del año 1914. Esto va a suceder ahí en Bosnia, justamente. Ahí donde dice Bosnia. El lugar específico, la ciudad específica va a ser Sarajevo. Anótense, ahí también lo van a poder ver. Ahí debajo de Bosnia dice Sarajevo. Tal como se escucha. Sarajevo, con B pequeña, listo. Sarajevo. Listo. Les voy contando otra vez a modo de narración. ¿Qué es lo que había sucedido? Hay un personaje principal que va a ser Francisco Fernando de Habsburgo. Ahorita les voy a dar el nombre para que lo copien. Este personaje había viajado desde Hungría hacia Bosnia. No se olviden, Bosnia es el territorio que recién había ocupado el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué se está haciendo en Bosnia? Se están desarrollando ensayos militares. Y Francisco Fernando de Habsburgo va a viajar hasta Bosnia para poder observar justamente o organizar o administrar o verificar esos ensayos militares. Le habían dicho a este personaje que no viaje porque hay muchos atentados terroristas en Bosnia. Ya conocemos, ha habido grupos nacionalistas, grupos terroristas, entonces por ese motivo no tenía que viajar. Siempre les digo a los compañeros, habrá sido tan valiente este personaje que al final dijo, aunque hayan atentados terroristas, voy a viajar a Bosnia. Y fue a Bosnia. Una vez que llegó a Bosnia, observó, verificó los ensayos militares del Imperio Austrohúngaro, luego se retiró directamente a la ciudad de Sarajevo, es decir, a la capital de Bosnia. Cuando está en Sarajevo, junto con su esposa Sofía y su chofer, lamentablemente le sucede esto que están observando ustedes en la pantalla y pueden anotarlo. Lamentablemente esa fecha del 28 de junio del 14 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo y su esposa Sofía. Anótense, subrayen ese nombre, no se les olvide porque muchos, aparte de todos los motivos que les he mostrado, este es el principal motivo, se dice, de lo que va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a tener en cuenta este detalle. El nombre del personaje, les pueden preguntar quién es el que fue asesinado a inicios de 1914 o a mediados de 1914, va a ser el archiduque, ese es su título, archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Este personaje, les voy contando nuevamente, a modo de pequeño descanso. Este personaje lo que va a hacer es simplemente viajar, como dijimos, de la región de Bosnia hacia la ciudad de Sarajevo, y cuando esté en Sarajevo, en la ciudad, habrá sido tan valiente el personaje que su coche tiene un modelo que su capot está levantado, es decir, el techo de la movilidad está levantada. Entonces, el personaje está viajando así en la ciudad de Sarajevo, junto con su esposa al lado y su chofer delante. Interesantemente, pasan un puente y desde el puente le lanzan una bomba. La bomba llega a impactar al coche donde está el archiduque. Interesantemente, no explota al instante. Es decir, rebota del automóvil, pasa unos segundos, avanza el coche. Cuando se para el coche, interesantemente observan que ha habido alrededor de 3 a 4 personas fallecidas. Es decir, el archiduque sale del coche y lo que va a observar es que ha habido 3 a 4 personas fallecidas en el camino. Se vuelve a meter al coche y se va directamente hacia la alcaldía de Sarajevo. Una vez que llega a la alcaldía de Sarajevo, lo interesante sucede ahí. El alcalde está dando un discurso. Francisco Fernando llega, estaciona su movilidad cerca de la alcaldía, sale el personaje Francisco Fernando a encontrarse donde el alcalde, pero no lo va a hacer de una forma educada, es decir, va a salir enojado, llega donde está haciendo el discurso el alcalde y le increpa, directamente le dice, estoy apenas 3 horas en tu ciudad y ya me están haciendo atentados terroristas. Molesto, se vuelve a subir al coche
Y en el coche, pues lamentablemente, cuando arranca y va avanzando, y aquí les hago un pequeño paréntesis, ustedes saben que cada vez que hay un personaje de cualquier país, sea de Argentina, Estados Unidos, Israel o Alemania, etcétera, siempre los coches son cuidados, es decir, es un viaje de un funcionario diplomático, entonces tiene que tener caminos específicos. Los que están postulando a la policía van a saber muy bien eso, ¿no? Llega un personaje extranjero y pues todos van a saber cuál es su ruta de la movilidad en la cual está el diplomático. No puede tomar cualquier calle, cualquier avenida como el resto de las personas. Tiene que estar muy bien cuidado. Lo mismo pasaba en el año 1914. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad el conductor del archiduque tenía que haber avanzado, por decir así, para que tengamos una idea, tenía que haber avanzado una, dos, tres calles para poder encontrar una avenida que era su ruta y directamente salir hacia el hotel o hacia el lugar donde ellos querían. Lamentablemente, el chofer lo que hizo es tomar una calle y lamentablemente se había equivocado. Entró en una calle que no tenía que ser su ruta y cuando se da cuenta de que se había equivocado, simplemente va retrocediendo para volver a retomar el camino y lamentablemente lo que están viendo en su imagen, en la esquinita justo estaba este personaje que es un joven de 19 años, fíjense ustedes tienen alrededor de 18, 19 años, este personaje, Gavrilo Princip, ese es su nombre, le dispara directamente al archiduque y a su esposa Sofía. El chofer se da cuenta del suceso, va arrancando directamente, se va hasta la ruta donde tenía que llegar, se para, observa que están muy mal heridos, el chofer en algunas de sus declaraciones decía, yo no sabía dónde había sido herido el archiduque, solamente escuchaba que le decía Sofía y simplemente estaba muy mal herido, había mucha sangre. El chofer dice, sigo llevándolos hasta el hospital y lamentablemente de camino al hospital van a fallecer el archiduque Francisco Fernando y su esposa. ¿Qué es lo que pasa con Gavrilo Princip? Muchas personas han visto el suceso, lo van a tomar preso rápidamente y lo van a hacer una investigación al personaje. Eso es lo que había sucedido entonces ese 28 de junio de 1914. Y con eso, como muchos dicen, comienza la Primera Guerra Mundial. Les cuento dos aspectos importantes. El primero, ¿quién es Gavrilo Princip? Es un joven serbio, anótense su nacionalidad. Les vuelvo a repetir, el nombre del personaje, Gavrilo Princip, este personaje es de nacionalidad serbia. Él ha pertenecido a un grupo nacionalista, anótense el nombre del grupo nacionalista, por eso el antecedente que les di, Joven Bosnia, así se llamaba su grupo nacionalista, su grupo político se llamaba Joven Bosnia, pero está ligado a un grupo llamado La Mano Negra, como están viendo ahí, Mano Negra. Les cuento algo un poquito más concreto de este personaje. Este personaje de 19 años, interesantemente, había calado tanto las ideas de la posibilidad de hacer atentados contra el imperio, de tratar de buscar aquello que les había dicho hace momentos atrás, la gran Serbia, unir Bosnia con Serbia, que hasta el final este joven había llegado a este grupo y le había dicho quisiera desarrollar atentados terroristas contra el imperio. Era jovencito, 19 años, fíjense, entonces el líder del grupo le había dicho simplemente que se vaya este joven porque él es muy joven, no va a poder desarrollar ningún acto importante. Y así lo echaron. Pero en una segunda oportunidad el personaje siguió insistiendo hasta que el líder de la agrupación le había dicho, a ver, denle un arma, ¿qué es lo que va a hacer? Y justo es lo que ha sucedido, como ustedes ya saben. ¿Por qué estaba armado? Porque dijeron, a ver, denle un arma, ¿qué es lo que va a hacer el personaje? Y justo el 28 de junio había estado el archiduque pasando por ahí y le disparó directamente al archiduque y a su esposa. Más adelante va a fallecer el personaje a la edad de 23 años, por su caso,
les comento, por si acaso les puedan preguntar esto. ¿Cuándo fallece Gabrielo Príncipe? Otra vez les repito, a la edad de 23 años, el 28 de abril de 1918. ¿Ya? 28 de abril de 1918. Entonces, antes de que termine la Primera Guerra Mundial, había fallecido el 28 de abril de 1918. No es que lo han simplemente desarrollado un juicio de ejecución o algo, sino por tuberculosis había fallecido. Listo, así falleció el personaje, lamentablemente, 23 años. Segundo detalle que les cuento. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué con este personaje comienza pues todo lo que va a ser la Primera Guerra Mundial? Aparte de que, como ya les dije, Europa es un polvorín. Cualquier chispa va a comenzar un conflicto bélico en Europa. Anótense, ¿quién había sido el archiduque? Heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Anótense, nuevamente les repito, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Del Imperio Austrohúngaro. Entonces, fíjense el nivel político que él había tenido. Había sido heredero al trono. ¿Qué es lo interesante de esta situación? Aparte de que todos ya pensaban que iba a haber un conflicto en cualquier momento, se asesina a este personaje. Serbia dice no es directamente el culpable el Estado de Serbia, pero el Imperio Austrohúngaro dice el único culpable que yo veo es Serbia. Se han hecho las investigaciones, como les voy contando, se ha hecho la investigación, pero nadie sacaba la idea de la mente del Imperio Austrohúngaro. Ellos pensaban que el culpable es Serbia. Entonces, así que a partir de ese momento, todas las investigaciones pues van a apuntar al final de cuentas de que Serbia es el culpable. Anoten como subtítulo el desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra. Anótense. Desarrollo de la guerra. Les voy comentando antes de comenzar con algún detalle acerca de esto, ¿ya? Fíjense la imagen primeramente, a modo de descanso, luego vamos a volver a repetir esto de los grupos que se van a armar en estos dos frentes de batalla. Pero fíjense la imagen. Ahí hay con líneas rojas, está apuntando justamente a algunos países y con líneas verdes a otros países. Les comento, ahí está el Imperio Austria-Hungría, dice justamente, el Imperio Austrohúngaro que hemos dicho hace rato. Fíjense, en la parte sur del Imperio Austrohúngaro está el nombre de Serbia. Los del imperio dijeron, más o menos alrededor de una semana o un mes, tranquilamente el imperio aplasta a Serbia. Por lo menos cuando se estaba investigando lo del archiduque, todos dijeron que iban a aplastar a Serbia tranquilamente. El tamaño, fíjense, se nota. Tiene más ejército el Imperio Austrohúngaro que Serbia. Pero el Imperio Austrohúngaro no actuó de inmediato. ¿Por qué? Porque tenía miedo de Serbia. Fíjense, ¿quién es el que apoya a Serbia? El país que está ahí al ladito, que están viendo ustedes con el nombre de Rusia. Imagínense, Serbia y Rusia son aliados. Incluso, esto entre paréntesis les digo, chicos, hasta el día de hoy Serbia sigue siendo aliado de la Federación Rusa, hasta el día de hoy. Entonces son muy, muy amigos. Entonces Rusia no está solito. Rusia podía atacar al Imperio Austrohúngaro, pero tenía apoyo, como están viendo, del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Inglaterra, y también tiene apoyo de Francia. Esa es la triple entente de la cual hemos hablado hace momentos atrás. Francia, Gran Bretaña y Rusia son los tres países. Por ese motivo, el Imperio Austrohúngaro, ¿qué hizo? Tuvo que buscar diplomáticamente la relación con un país, Alemania. Por eso están viendo en color rojito los dos países.
El Imperio Austrohúngaro sabía que Alemania era potencia mundial en cuestiones militares. Era la potencia más importante en cuestiones militares. Su fábrica era la más importante. Para contarles algo, los alemanes, cada vez que habían distintos tipos de acontecimientos en su país, sacaban al ejército alemán a las calles para poder desfilar y mostrar de esa manera a nivel mundial que el poder militar lo tiene Alemania. Eso es lo que había sucedido. Entonces, el Imperio Austrohúngaro le pregunta a Guillermo II, del cual hemos hablado hace ratito, si podía acompañarlo en una posible guerra contra Rusia. Los alemanes, en este caso el emperador, dijo sí. A partir de ahí se ha formado esta nueva alianza, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero también con Italia, que vamos a ver más adelante qué es lo que va a pasar con este país. Anótense, 28 de julio de 1914. 28 de julio, con L de lunes, 28 de julio de 1914. Al ladito le colocan declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Entonces, fíjense, la fecha está marcada, el 28 de julio del 14, se le ha dado ya a Serbia una declaración de guerra previa, y justo ese día, pueden anotarlo también, el imperio ataca a Serbia. Listo. Con este inicio de la guerra, compañeros, aquí quedamos. El día de mañana vamos a ver cuáles son los grupos que se van a enfrentar y cuál va a ser los tipos de batallas que se van a desarrollar a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya parecido importante, interesante, porque es muy, muy valioso saber este tema, compañeros, como ya les había dicho. Listo, aquí vamos a quedar, compañeros. Espero que lo hayan comprendido. Me preguntan si tienen dudas, como ya les dije, el día de mañana me pueden preguntar también. Que les vaya muy bien. Bendiciones, compañeros.